Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén todo bien. Hoy es nuestra última clase de la materia. El próximo sábado es nuestro examen final. Les acabé de pasar un material para que estudien para el examen y vamos a desarrollar hoy la unidad número 6, que habla acerca de la oratoria y los recursos literarios. Bueno, ¿qué es la oratoria? La oratoria es el arte de expresarnos con elocuencia ante un determinado público, o sea, hablar en público. ¿Qué significa con elocuencia? Pues es hablar con fluidez y propiedad para intentar convencer al auditorio al que nos enfrentamos. Por lo tanto, hablar en público no implica solo presentar nuestras ideas, sino que también necesitaremos plasmarla de una determinada manera. Alguna vez fuimos a una conferencia donde el disertante sabía tanto sobre el tema que nos quedamos medio embobados con su conferencia, ¿verdad? También eh, un buen orador te produce curiosidad para poder consultar acerca del tema que se está hablando en la conferencia. A continuación nos explicaremos algunas de las cualidades para hablar en público. ¿Cuáles son esas cualidades? Para ser un buen orador es necesario poseer una serie de cualidades. Primero, autoconocimiento. Es importante que el orador se conozca, que sepa cuáles son los puntos fuertes y débiles y conocer sus habilidades. Así es mucho más fácil construir un discurso que funcione. ¿Por qué? Porque él ya sabe cuáles son sus puntos fuertes y débiles y cuáles son los temas donde él se puede desenvolver mejor. También tenemos la personalidad que tiene mucho que ver con tener una personalidad potente nos ayudará a sentirnos más seguros con nosotros mismos, ya que no se nos coma el miedo. Además, gracias a nuestros rasgos podemos crear marca y un estilo propio que nos diferencie del resto de los ponentes. También tenemos la pasión, es otra de las cualidades de un buen es otra de las cualidades de un buen ponente, la pasión. Se nota cuando un discurso se transmite con pasión, ya que lo deja grabado en todos los asistentes. ¿Por qué? Porque conocen demasiado del tema y les gusta, por sobre todas las cosas, hablar sobre ese punto. Luego tenemos la invención. Para hacer una ponencia interesante es necesario poner a prueba toda nuestra maquinaria creativa y crear discursos claros, pero con un push para no aburrir al auditorio. Luego tenemos lo que es la conexión. Es importante conocer al público al que nos dirigimos para saber qué puntos tenemos en común y poder crear vínculos con la audiencia para poder eh, entablar una conexión con el público de manera que ellos quieran preguntar acerca de lo que nosotros estamos debatiendo. Luego tenemos lo que es la claridad. Relacionado con los puntos anteriores, es importante que el discurso sea claro y evitar la terminología especializada y el lenguaje confuso. También es importante usar frases cortas y metáforas. Luego tenemos la seguridad. Hay que evitar tener miedo al ridículo y a fallar porque somos humanos y podemos fallar. Es importante mantener la tranquilidad y dar la sensación de seguridad al auditorio para que ellos puedan sentirse tranquilos de que la persona que está está disertando o el orador maneje esas inseguridades que de repente por A o B motivo pudo haber sucedido en el podio, ¿verdad? Luego tenemos la sensibilidad. Los discursos que más funcionan son los que apelan a los sentimientos. Para ello es bueno que trabajemos nuestros rasgos de sensibilidad y utilizarlos. Eso sí tenemos que evitar caer en la sensiblería también, ¿verdad? Pero cuando exponemos algo, disertamos algo, es importante también ponerle algo de sentimiento a lo que estamos tratando de, de, de que las personas que participan en el auditorio puedan saber.
Y luego tenemos la imagen personal del orador, ¿verdad? Que vale más que 1000 palabras. En la oratoria está más que presente. Es importante tener una imagen adecuada a la marca personal de cada uno y también al tipo de ponencia que se va a dar y al tipo de auditorio al que uno va a ir a exponer un determinado tema. Todas esas cualidades de la oratoria es muy importante tener en cuenta en el momento, no solamente cuando vamos a disertar, o cuando vamos a hacer un simposio o cuando vamos a hacer un congreso, sino que siempre, ¿verdad? Tener un toque personal y obviamente que el estilo o la vestimenta de cada orador o oradora debe ser acorde al lugar donde se va a ir a realizar la conferencia. ¿Cómo evitar el miedo para hablar en público? El miedo a hablar en público es uno de los más comunes, pero no imposible de superarlo. ¿Cómo superar la fobia? A continuación, te daremos unos trucos. Practicar, es importante que ensayes el discurso todas las veces que puedas con personas diferentes, ya sea con amigos, familias, vecinos, que pueden servirte de entrenamiento para tu discurso. Por ejemplo, discurso de fin del curso o fin de la facultad. Es importante practicar frente a un auditorio para perder ese miedo. Otra cosa importante es la respiración. Hacer un ejercicio de respiración puede aliviar los nervios. Tómate todo el tiempo que necesites para hacerlo, ya que calmará mucho tu ansiedad. Y el otro es el buen comienzo. A la hora de hacer un discurso, es importante que prestes atención al inicio, ya que es la parte más importante. El comienzo determinará cómo irá el resto del discurso. Así que una buena pregunta o una buena frase con gracia puede ser un buen inicio. Y otro punto muy importante es conocer el tema, por supuesto. Yo tengo que saber el tema de lo que yo voy a, a- a- a debatir con el público, de manera a que pueda explicar a cabalidad los puntos que están a mi cargo en el discurso. ¿Cuáles son las técnicas para tener una buena oratoria? Una vez trabajado el miedo y la ansiedad al hablar en público, te vamos a dar una serie de técnicas para poder practicar. Primeramente, lo más importante es no memorizar el discurso, porque si se te olvida una palabra, entonces ahí nos complicamos. Es importante que no memorices todo el discurso, ya que puedes quedarte en blanco y te entraría el pánico. Así que es importante centrarte en los datos e historias que quieres contar para así hacer, o sea, que para hacer la ponencia mucho más natural. Control de la mente, aunque a veces parezca difícil, es es beneficioso poder controlar los nervios y la ansiedad. Debes recordar que lo importante es que el público se quede con algo de tu discurso, aunque sea solamente una o un par de cosas de ella. Luego tenemos la preparación, ¿verdad? Que para tener todo controlado es importante prepararse al máximo, conocer al fondo al público y el tema y las oportunidades que tienes te dará seguridad. Esas son las técnicas, entonces, en el momento que vamos a disertar en público. Otra técnica son la multimedia, que son los elementos que yo puedo utilizar para realizar mi discurso. Si en tu presencia utiliza algún tipo de guía dispositiva, debes saber que son de apoyo y que no hace falta escribir todo el discurso en ella, sino que puedes utilizar infografías o imágenes que te complementen la explicación, solamente de modo ilustrativo, para que uno pueda explicar lo que está proyectando. Lenguaje no verbal, este es uno de los puntos más importantes. Hay que ser consciente de lo que decimos con nuestro lenguaje no verbal. ¿Por qué? Porque de repente realizamos algunos gestos o miradas o movimientos corporales que quieren decir
lo contrario de lo que intentamos explicar. Por otro lado, reforzar nuestro discurso. Un consejo puede ser grabar nuestra presentación en los ensayos y así corregir los pequeños fallos que encontramos por el camino. Otra técnica es el movimiento. Cuando una persona está disertando, o sea, que está, guarda relación con el punto anterior, es favorable que nos movamos a lo largo del escenario, ya sea, ya que el discurso no nos quedará tan estático y no aburriremos al auditorio. Luego tenemos la interacción. ¿Qué es la interacción? Para mantener a la audiencia activa e involucrada con nuestra presentación, es importante que interactuemos con ella. O sea, el famoso ping-pong de preguntas para ver si es que prestan atención a lo que estamos diciendo en la conferencia o en el congreso. Se puede lograr pidiendo que hagan un gesto o que respondan o también que utilicen las redes sociales a favor nuestro. No sé si tienen aquí alguna pregunta, Karina o Montserrat. Están, bueno, vamos a continuar. Sí, me cambio mi tablet. Principales tipos de la oratoria. Oratoria social, también llamada ceremonial. Es la que emplea en todo tipo de encuentro ceremonial en una comunidad. O sea, cuando vamos, participamos de un culto, de una misa. Oratoria pedagógica es aquella que busca transmitir conocimientos, enseñar o informar sobre un tema en específico. La emplean los catedráticos y los profesores. Oratoria forense se da en el ámbito de la ciencia jurídica para exponer con claridad los hechos e informe de distintas figuras dentro de la rama judicial, que son los jueces, fiscales o abogados, cuando piden, por ejemplo, un dictamen acerca de la causa de la muerte de una persona. Oratoria política. En un marco público es lo que podemos encontrar en los debates presidenciales, rueda de prensa, perdón, de políticos, etcétera. Principalmente su propósito es exponer y tratar temas relacionados con el gobierno o las ideas políticas. Oratoria religiosa. La podemos identificar en los sermones que acompañan las misas en el cristianismo, por ejemplo. Más que nada, este tipo de oratoria trata sobre asuntos de fe, empleado por curas, predicadores, pastores o misioneros. Oratoria militar acompaña la instrucción militar que evoca las virtudes de los soldados para el combate. Pretende despertar fuerza, heroísmo, patriotismo y valentía. La oratoria artística tiene el objetivo de producir un disfrute estético en los oyentes que suele emplear en el performance, el teatro, el canto, el rap, entre otros. La oratoria empresarial es la que emplean los empresarios, emprendedores y personas relacionadas con el mundo del marketing para alentar a los clientes y a las personas involucradas en su área de negocio. Tiene como objetivo cumplir los objetivos de una empresa. ¿Cuáles son las características principales de la oratoria? Tenemos la elocuencia, el embellecimiento, propósito, impacto y dirigido a un público. En la elocuencia encontramos, por ejemplo, que las ideas y oraciones deben tener fluidez, propiedad y fuerza. La elocuencia también se puede relacionar con la capacidad de convencer o persuadir que tenga el discurso. El embellecimiento debe emplear elementos del lenguaje que hagan de sus palabras bellas, ya sea con el tipo de oraciones, rima, métrica o figuras literarias que se usen. Lo que era que vimos en unidades anteriores para embellecer un texto o un discurso, podíamos utilizar las famosas figuras literarias y entre ellas teníamos la metáfora, la comparación, la hipérbole, la prosopopeya, la onomatopeya y también teníamos los recursos literarios, ¿verdad? Por ejemplo, teníamos lo que era para los poetas, para, eh, teníamos también
la función fáctica, la función referencial, o sea, son muchas cosas que podemos utilizar para hacer que nuestro discurso sea interesante y por sobre todo para que podamos captar la atención del público. Luego tenemos lo que es el propósito. Todo orador debe tener claro el propósito de su oratoria, el fin con el que proclama dichas palabras. Tenemos el impacto, que es la relación con la elocuencia. La oratoria debe tener un impacto sobre las personas que están escuchando, ya sea a nivel emocional o intelectual. Luego tenemos dirigido a un público. La oratoria no es una actividad privada, siempre está dirigida a un público en auditorios, aulas, coliseos o tarimas. Bueno, hasta aquí terminamos lo que es oratoria. Luego vamos a hablar de los recursos lingüísticos. Eh, no sé si tienen alguna pregunta, Montserrat, Josefina, Karina. No, profe. Bueno, ahora son 9:25, 9:40 vamos a volver a conectarnos. Eh, no sé si ya hicieron la tarea que subí a la plataforma. Yo todavía, profe. Bueno, voy a revisar un poco qué tareas falta, porque nuestro examen final es el sábado que viene. Es directo examen. Por eso ya les Profe, ¿cuándo pasé. subiste, ¿Cómo? ¿Cuándo subiste la nueva tarea? Ayer. Pero voy Ah, a ver, o sea, voy a cortar esta conexión. Vamos a conectarnos dentro de 10 o 15 minutos. Voy a entrar en la plataforma para ver qué les falta. Entonces les voy a ir diciendo para que puedan hacer, para no perder sus puntos. profe, Sí. yo creo que no se alzó todavía la tarea porque yo abrí y no estaba la tarea ahí. La última. Tarea 4 de la unidad 5 que grabé la clase pasada. Ah, ya, ya, ya. No, yo no Voy a llegué a mirar un encontrar. poco. Ah, bueno, voy a mirar, Dale, Karina, y nos conectamos en 15 dale. entonces. Voy La a última entrar. tarea, la última Sí, tarea, sí. así es, dale. En Dale. 15 nos conectamos.